What a Savior, my Redeemer, friend of sinners, one like me. Oh, what kindness, suffered violence, healed my blindness, and set me free. Oh, what grace I found in you, my Jesus, that my soul should entertain your greatness. And should this life hold nothing but my Savior, I will praise you always. Heaven's glory, clothed in mercy, knew my story, yet took my end. And oh, our freedom, hope like heaven, now forgiven, I will rise again. Oh, our grace I found in you, my Jesus, that my soul should entertain your greatness. And should this life hold nothing but my Savior, I will praise you always. And oh, what grace I found in you, my Jesus, that my soul should entertain your greatness. Should this life hold nothing but my Savior, I will praise you always. Muy buenas noches, gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo Misión Live, día domingo. Hoy tenemos un lindo vivo que vamos a estar haciendo, viajando un poquito hasta República Dominicana. Seguimos de viaje y bueno, hoy también es especial porque hoy también se cumple un mes de este proyecto desde que iniciamos. Así que ya después voy a estar compartiendo ahí el listado de todos los que estuvieron participando. Ya hemos estado haciendo 33 vivos en total. Y recuerden que todos esos mensajes que estuvimos compartiendo de diferentes partes del mundo y también de diferentes partes de Argentina, se van publicando en lo que es el canal de YouTube y también quedan en el canal de Instagram, ¿sí? Y los vivos, obviamente, que se hacen por Facebook Live, se dejan también acá, quedan grabados. Así que no se pierdan todos esos mensajes lindos que hemos estado recibiendo en este tiempo. Ha sido un mes que la verdad hemos recibido de todo, la verdad las temáticas han sido muy diversas y yo estoy más que contento de todos los que pudieron también participar. Y hoy cerrando con dos vivos especiales, uno que vamos a hacer acá por medio de Facebook y el otro que lo tenemos dentro de un rato, que lo vamos a estar haciendo por Instagram, y así cerrar esta cuarta semana de Misión Live. Así que agradecido con Dios por todo lo que está haciendo con este proyecto, de cómo se está extendiendo y también la gente está siendo bendecida por cada una de estas temáticas que se van tratando, ¿sí? Y otra cosa también, invitarlos a que se sumen a las clases que estamos dando en lo que es Corazón a Prueba, que es el proyecto de mi primer libro, para que ustedes puedan también aprender sobre temáticas un poco más puntuales, pero más relacionadas a lo que es parte de mi testimonio. Y ya este fin de semana estuvimos dando la clase 1 sobre abuso sexual infantil, que es la primera parte, y ya vamos a seguir los otros fines de semana
dando las otras partes que vienen, ¿sí? Así que bueno, sin más anuncios que darles, voy a dejar de compartir la pantalla de fondo para poder invitar a mi amigo que vaya ya activando su cámara, su micrófono y darle la bienvenida a este espacio. Así que ahí, Ever querido, ahí Hola, Jairo. estamos, muy bien. Buenas noches, amigo, ¿cómo estás? Todo bien, todo bien. Acá con un Qué poquito de alegría calor. poder tenerte. Estamos en el ¿Cómo Caribe. está todo? Mucho calor por allá. Sí, sí. Mucho calor. Este verano fue bien intenso. Eh, yo me decía que siempre he amado el verano. Y creo que Dios me tomó muy en serio las palabras y me castigó allá con Todo el año calor de de verano ya 20. tenés, así que si te gusta el Fuerte, verano, fuerte, sí. tenés para Eh, entretener todo el año, ¿no? Ahora ya extraño el frío argentino, pero bueno, si en algún momento vuelvo. Bueno, Eve, querido, te voy a pedir que te vayas presentando, que puedas contar un poquito, cuánto hace que estás por aquellas tierras también, y bueno, que cuentes Dale, también en la isla que estás y qué estás haciendo ahí. dale. Bueno, como decía Jairo, mi nombre es Ever Grimi. Soy el tercer hijo de 7 hermanos. O sea, una familia grande. Mis papás se tomaron muy en serio la promesa de multiplicar la tierra. Así que soy el tercero. Hace unos días Ezequiel estuvo compartiendo también con vos. También dejó un mensaje ahí. Bueno, ya hace 5 años que estoy en Dominicana. Soy argentino, nacido en Buenos Aires, casi criado en Córdoba. Así que tengo una mitad de porteño y otra de cordobés en la sangre. Eh, la verdad que hemos vivido un tiempo muy especial en Córdoba, ha sido una linda escuela para nosotros. Y como les decía, en el 2015 ya me vine para acá, me vine a vivir a Dominicana. Fue porque conocí a una bella joven. Ahora mismo en ella no pude estar, pero les mando muchos saludos. Ella se llama Lady, ya hace, vamos por el 4.º año de casado ya. Así que somos una pareja relativamente nueva, pero que Dios nos ha permitido poder vivir muchas experiencias muy lindas, porque ella también sirve en la iglesia. Y bueno, básicamente la fe nos unió, porque aún a pesar de la distancia y en que en nuestros planes no estaba en un noviazgo o un matrimonio, mucho menos, Dios unió nuestros llamados. Y por eso somos muy partidarios de que entendemos de que Dios une llamados y no personas. Si una persona tiene un llamado especial de Dios, lo que va a hacer es que te va a complementar. Y creo que somos eso, somos un complemento. Dios nos ha permitido poder servir. Hemos estado pastoreando jóvenes acá en Dominicana. Ahora mismo no lo estamos haciendo, pero seguimos dando discipulado. Estamos desarrollando por Zoom también. En esta semana hemos empezado a desarrollar los 31 hábitos de Jesús, así que tenemos ahí un grupo también internacional. Lo lindo de Dios que ya por medio de la tecnología une distancias y hoy nos permite a nosotros poder estar yo acá en Dominicana y vos allá en Argentina y poder compartir una palabra de Dios. Así que pertenezco acá, me congrego en el Templo del Amor de Dios, se llama. Bueno, estoy sirviendo ahí junto a los pastores. Se llaman Rafael y Sana Castillo. Ellos también tienen una fundación que se llama Amor en Acción. Así que tratando de aportar todo en la ayuda en la cual uno más pueda hacerlo, apoyando ahí el ministerio. No sé qué más, si se me olvida algo.
Bueno, ya hace un par de años que estoy acá, digo, extrañando un poco Argentina, pero lo bueno es de Dios, es que Él no me ha desamparado nunca. En este tiempo de estar acá en Dominicana, Él ha sido fiel y me ha dado una familia hermosa acá. eh, y bueno, también con mi familia en Argentina, extrañándolos mucho. ¿Hace mucho que no venís para acá? Sí, básicamente desde que me vine no he Ah, vuelto para allá. directamente. Sí, sí. Así que He todos te deben venido estar extrañando acá, supongo. Sí, sí, sí. Supongo. Sí, ¿Y cómo fue esa digo, adaptación al país, a un nuevo país, a una nueva cultura? ¿Te adaptaste rápido? ¿Te costó al principio? creo que de alguna manera, como te digo, el hecho de Dios poner gente especial al lado nuestro hace mucho más llevadero. No deja de ser una adaptación diferente, aunque hablamos la misma lengua, por cuestiones culturales simplemente. Bueno, climáticas quizás, ya he experimentado quizás ciertas amenazas de huracanes, algo tan común para los dominicanos y bueno, el huracán María, recuerdo que aunque no pasó por Dominicana, pero sí pasó cerca y sentí ese miedo de sentir esa fuerza del viento, pero bueno, la adaptación, eh, gracias a Dios, mis padres son misioneros, de alguna manera ya viene un poco arraigado en nosotros el tema de la adaptación, el saber que no somos de acá ni somos de allá, como diría Facundo. Eh, y bueno, la verdad que no me fue tan difícil, sí hay algunas cuestiones mínimas, quizás de extrañar de Argentina, como la comida, la carne, pero son más que eso, más que extrañar a la familia y eso. Sí. Genial, Ever, genial. Bueno, vamos a escucharte, vamos a escuchar ese mensaje que tenés preparado ahí. Así que te voy a poner en pantalla más grande y te voy a exponer ahí para que todos te escuchen bien. Dale. Ahí te dejo. Bueno, primero que nada me gustaría empezar orando, para que sea Dios hablando y poniendo las palabras eh, necesarias. Eh, Padre, te damos gracias, Señor, por este espacio, Señor, por la vida de Jairo, por esta iniciativa, Señor, de abrir este espacio para dialogar, para enriquecer nuestra fe, Señor, oyendo tantos testimonios de diferentes misioneros. Señor, en esta hora oramos y bendecimos a cada uno de ellos, Señor, a cada uno de los que están, Señor, luchando y peleando para que el Evangelio se siga extendiendo a los confines de la tierra. Señor, en esta hora pon tú la palabra en mi boca para que seas tú hablando y que no sea yo. En el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias. Amén. Bueno, como le decía a Jairo esta tarde, eh, tenía un mensaje ya hace unos días, pero es como si Dios me hubiese llevado en estas últimas horas a cambiarlo. Y quiero hablar acerca de la misión de la iglesia en tiempos de pandemia. Creo que es fundamental poder entender el tiempo en el cual estamos viviendo. Gálatas habla de que cuando llegó el tiempo, en Gálatas 4 habla de que cuando llegó el tiempo indicado, se manifestó lo que había de manifestarse, o sea, la venida de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que entender que en nuestra fe, que en nuestra vida, hay tiempos y Dios, este tiempo en el cual estamos viviendo esta pandemia, no es ajena a Dios. No podemos decir que Dios la provocó porque estaríamos distorsionando la imagen de Dios, ¿no? Sería como muy cruel. Lamentablemente hay personas que así lo creen y lo están predicando de esa manera. Pero tenemos que entender que Dios sí utiliza todo esto para nuestro bien, para nuestro crecimiento.
Y Ageo, capítulo 1, versículo 5, dice, pues bien, esto dice el Señor del universo, reflexionad sobre nuestra situación. Creo que este es un tiempo especial, este tiempo quizás de algunas inactividades para reflexionar hacia dónde hemos estado siendo direccionados. Creo que la misión de la iglesia, y esta tarde lo hablaba con mi papá, la misión de la iglesia es una y es universal. Es que todos pueden llegar al conocimiento. Y cuando hablamos de este tiempo, vemos que una de las tendencias que quizás todo este cambio cultural que ha habido en estos últimos años es porque hemos entendido de que los tiempos tienen que suceder rápido, que todo tiene que ser al alcance de la mano. Por eso es que la tecnología hoy en día es muy efectiva, porque tenemos todo ahí en la mano. De hecho, podemos unir distancias. Y como cristianos nos hemos acelerado en esta vida tan ajetreada de simplemente darle para adelante, sin mucho análisis, darle para adelante sin tener mucho análisis. Y como decía hace un momento, a veces parece que el resultado de esta pandemia es el castigo de Dios hacia cierta impiedad. Esa podría ser la conclusión simplista que hoy en día muchos eligen. Pero nos estamos quedando cortos. Creo que poder entender realmente estos tiempos de quietud nos van a hacer poder ser efectivos. A lo largo de la historia de la iglesia primitiva, una de las cosas que se ha caracterizado a la iglesia primitiva es la paciencia. Y es algo en la cual la iglesia hoy en día no la tiene. Vivimos tan acelerados en tantas actividades, tantos proyectos, lo cual nos hace olvidar que en Dios hay un tiempo. Y Ezequiel en el live pasado lo hablaba, de cómo él tuvo que entender cómo era necesario el hacer una pausa. Y creo que todos hemos vivido este acelero de querer alcanzar las cosas rápido, de manera rápida, porque entendemos que la vida se nos va. Y creo que esta pandemia ha venido a ponernos en pausa a todos. Y lo vemos en iglesias, como tantos proyectos, tantos congresos que quizás hacían durante tantos años, como hoy se ven paralizados. Y ir en contra de este llamado a la quietud de parte de Dios es como ir en contra del control que Él tiene sobre todo el mundo. O sea, a Dios esta pandemia no se le salió de las manos. Quizás el hecho de no saber discernir este tiempo es lo que nos está llevando a ritmos muy acelerados. Estamos en el mes de la salud mental y hoy vemos como tantos chicos y adolescentes, cosas que quizás antes se dan en adultos ya mayores, están viendo tiempos de ansiedad, de depresión, de suicidio, de drogadicción. Y es porque nuestro estilo de vida ha sido acelerado y tratando de tapar ciertos huecos y carencias que hemos traído durante muchos años. Entonces, este tiempo de quietud es para aprender de esto. Y hay dos características que la iglesia primitiva la ha hecho fuerte. Y una es la persecución. Cuando la iglesia era perseguida, se empezaba a multiplicar y el evangelio se empezaba a esparcir. Y nadie quiere ser perseguido. Hoy en día, bueno, entendemos que quizás la iglesia perseguida es la iglesia en el Medio Oriente. Nuestra iglesia hoy en Latinoamérica está siendo perseguida por todos estos movimientos que van en contra de la familia. Es un ataque. Atacar a la familia es atacar al modelo que Dios creó para el mundo. Entonces, si no queremos
que todo esto pase. De hecho, nos molesta que esté pasando. Nos molesta que todos estos movimientos de extrema izquierda estén atentando totalmente en contra del modelo de la familia, ¿no? Con todos estos derechos de la igualdad de género, en sentido de, más que nada, en la ideología, ¿no? Que a nuestros niños hoy se les está queriendo implantar en la mente. El segundo punto que a lo largo de la historia ha fortalecido a la iglesia es la enfermedad. Y quiero que he buscado algunos datos y quiero que los repasemos, porque la historia nos enseña de cómo otros actuaron, y quizás si lo hicieron bien, seguir manteniendo ese modelo, pero si lo hicieron mal, poder aprender de sus errores para revertirlo en el presente. Y hay historia de cómo la iglesia ha actuado frente a otras pandemias, y quiero leérsela. Por ejemplo, ¿no? La peste antonina, que fue en 165 más o menos después de Cristo. Dice que esta peste vino al Imperio Romano y fue tan fuerte que todos empezaron a salir de Roma. Empezaron a irse a las montañas, empezaron a irse a los bosques, empezaron a irse si tenían hogares cerca del mar, se iban al mar. O sea, empezaron a huir. Y dice que la ciudad se vio tan afectada en enfermos, donde los enfermos, un poco como lo que pasó en Ecuador, ¿no? Que con el COVID, que los enfermos, había un número tal de enfermos donde no daban abasto, no los podían sacar. ¿Y saben quiénes fueron los únicos que pusieron las manos a la obra? Fueron los cristianos. Mientras la mayoría huía, los cristianos venían al Imperio Romano a ayudar y a ser de consuelo a esos que estaban moribundos. Fíjense qué curioso, ¿no? Algo que nos está enseñando es que mientras todos huyen, los cristianos debemos ponernos en acción. Vamos a repasar otro más. Más adelante vino la peste cipriana o de Cipriano. Eso fue en el año 249. Dice que esta epidemia también fue muy similar al ébola. Y dice que el número era tal de que nos sorprendemos del COVID, ¿no? Hay 300 muertos en un solo día. Y sí, o sea, son muertes. Estamos hablando de seres humanos. Es fuerte que mueran tantas personas. Pero la peste cipriana morían 5.000 diarios. Y otra vez, ¿quiénes fueron los que vinieron a trabajar? Porque recordemos que estamos hablando del 249, o sea, pensemos que no habían adelantos de medicina, pensemos que si habían doctores o médicos, o sea, no había un desarrollo en cuanto a la investigación de los virus, de dónde salía. De hecho, se creía mucho de que los virus se propagaban por el aire y no de persona a persona. Entonces, muchos cristianos creían incluso que era el castigo de Dios, maldiciones que mandaba Dios para acabar con la iniquidad de los pueblos. Pero dice que, bueno, morían 5.000 personas. Los que ayudaban eran los cristianos. La peste bubónica, ¿no? Ya una que ya al menos tenemos más presente, que fue en el año 542, también. El número de muertes era demasiado fuerte. ¿Qué es lo que me llamó la atención? Porque lo leía de un historiador que decía que los cristianos no le tenían miedo a la muerte. ¿Y saben por qué? Porque para ese entonces la iglesia estaba siendo perseguida.
los cristianos morían a filo de espada. Entonces, lo que los cristianos pensaron es, de todos modos, o morimos infectándonos y ayudando, haciendo un bien, o morimos a filo de espada. Entonces, dice que los cristianos no tenían miedo a la muerte. ¿Cuánto nos enseña? Porque vivimos como tan aferrados a nuestra vida hoy en día, vivimos tan aferrados a este mundo natural, en el cual nos hemos vuelto tan egoístas, donde ponemos por encima del resto siempre nuestros propios intereses. Entonces, qué fuerte que los cristianos no tenían miedo a la muerte. Es un poco como la filosofía de los vikingos, ¿no? Que entienden que si mueren peleando es un sentido de orgullo. La peste negra, en el año 1348, esto fue devastador. Esta es una de las pestes más fuertes. Dice que hubo 200 millones de muertes. Se cree que fue prácticamente la mitad de Europa que murió. Y los cristianos dicen que venían a ayudar a los enfermos porque no querían que muriesen en soledad. ¿Qué corazón hay que tener para acompañar a alguien en el lecho de muerte por encima de tu propia vida? Dice que ellos se encargaban de al menos repartir agua, repartir las raciones de alimentos que podían para ese entonces. Pero dirán, ¿y por qué estás diciendo esto? Pero, o sea, nos estás diciendo que salgamos a las calles a exponernos al virus del COVID. No estoy diciendo eso. Simplemente quiero que analicemos parte de lo que movía el corazón de la iglesia en aquel entonces, frente a las dificultades que siempre a lo largo de la historia han habido. Vuelvo y digo, las persecuciones que han hecho que lejos de cristianos abandonar su fe, se aferren más a ellas y salgan a otros lados, y que eso sirva para seguir propagando el Evangelio. Si hoy llega el Evangelio a Latinoamérica es porque hay gente que ha muerto porque a nosotros nos llega esto. Entonces, podemos analizar cuál era el corazón de los cristianos del antepasado. Ahora la pregunta es, ¿cuál es nuestro corazón hoy en día? O sea, ¿qué es lo que nos mueve? Vuelvo y digo, para aquel entonces no existían, claro, no existían médicos profesionales de la salud. O sea, el sistema de salud era muy poco desarrollado, de hecho no habían estudios. Hoy en día, gracias a Dios, vivimos en un tiempo donde existen profesionales. Es decir, querer ir yo a ayudar a un enfermo de COVID no va a ayudar de nada porque no sé nada de cómo tratar un virus. Pero para aquel entonces no. Entonces se despojaron de su comodidad y lejos de huir, fueron donde los estaban necesitando. Entonces, creo que debemos aprender de cuál fue la respuesta de la iglesia a lo largo de la historia frente a estas pandemias. Estos son los mensajes que quizás hoy no nos gusta oír, porque todo lo que significa un compromiso hacia la sociedad y hacia el despojarnos de nuestro yo significa el abandonar nuestro estado de comodidad. Y hoy por eso es que ha crecido tanto las mega iglesias, que no estoy en contra, no digo que esté mal. Pero es porque hemos optado el mejor asistir a un lugar donde nos sintamos cómodos, donde no se nos exija mucho, donde nuestra fe quizás pase desapercibida, ¿no? Sea un domingo por la tarde, un domingo por la mañana, que el pastor me vea quizás, o
que los hermanos sepan de mi vida, pero que sepan poco, que no sepan a profundidad realmente en la forma en la cual yo vivo. Entonces, este tipo de mensaje quizás no nos llama, por eso es que es tan escaso los misioneros, porque existen muy pocos pastores y bendecimos a los que realmente pueden entender la misión del Evangelio, que es ir y no vengan, ¿no? Porque hemos transformado al vengan que nosotros los evangelizamos, al vayan y hagan discípulos. En este tiempo tenemos el acceso a la tecnología, a la información y podemos crecer en base a eso. Ya hoy quizás sea una torpeza el querer ir a las calles a ayudar a los enfermos, porque no tenemos la capacidad. De hecho, ya hay un sector dedicado y abocado a eso. Ahora, ¿cuál es el mensaje de esto? ¿A dónde quiero llegar? A dónde quiero llegar es, ¿dónde está puesto nuestro corazón? Hay un salmo que se ha hecho muy popular y lo he leído mucho en este tiempo de pandemia, ¿no? Donde dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y bajo sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el temor nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en la oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 10 y ya lo conocen, ¿no? Y muchos se han tomado este pasaje para seguir dando sus servicios. A ver, lo que quiero decir es que hay lugares donde claramente, por más que como cristianos queramos congregarnos, no podemos. Tenemos un compromiso social y es primeramente de someternos a nuestros gobernantes. Entonces muchos han tomado este pasaje, ¿no? Donde no hay pestilencia que nos llegue, ni mortandad que en el día nos pueda destruir. Entonces nos hemos agarrado este pasaje para ser imprudentes. Y lo curioso es que, ¿no? Cuando habla de cuando Jesús, me disculpan por los motores, estamos en Dominicana, ¿viste? Dice que cuando Jesús es llevado al desierto, ¿no? Cuando está en el ayuno de 40 días, ¿no? Y Satanás le dice a Jesús que si realmente, si Dios es quien, o sea, si sus ángeles te cubrieron, ¿por qué no te tiras? Ellos te van a salvar. Y lo curioso es que Jesús pudo haberse agarrado de este pasaje, Salmo 91, y decir, no, porque Dios dice en su palabra que Él nos va a cubrir y nada nos va a pasar. Pero Él habla de no tentar a Dios, no tentarás al Señor tu Dios. Y hemos un poco tomado pasajes así, ¿no? A la ligera para de alguna manera justificar nuestros quizás intereses personales. Y vuelvo y digo, quizás hay pueblos o ciudades en los cuales ya el virus ya pasó y es algo que no produce una amenaza. Pero sabemos que al menos en lo que es Latinoamérica todavía el virus está bastante fuerte. Entonces, como cristianos somos llamados a la prudencia y no dejamos de ser iglesia por dejar de dar servicios en un edificio. Nunca dejamos de ser iglesia, porque si dejamos de ser iglesias, es que en realidad nunca lo fuimos. Esta pandemia no vino a poner, y me gusta mucho, hay un escritor que dice que este virus no vino a poner las cosas patas para arriba, sino vino a enderezar a la iglesia.
porque hemos ido detrás de muchas cosas que quizás son irrelevantes a la hora de la verdad. Hemos invertido tanto tiempo en hacer programas que en esta pandemia es como decir que esta pandemia atentó en contra de eso, es como decir, a Dios esto se le fue de las manos. Entonces debemos aceptar el tiempo en el cual Dios nos permite vivir y poder aprender de lo que estamos viviendo. Debemos como iglesia hacernos algunas preguntas, ¿no? Y para saber dónde está puesto nuestro corazón. Hace unos días un pastor decía, me he dado cuenta que esta pandemia me dejó saber de que en realidad mi corazón estaba puesto en que la gente asista a la iglesia y no en tener una conexión con la gente que asiste a la iglesia. Y sabemos que todos, quizás no hay algo más frustrante para todos los que de alguna manera hemos estado servicio del pastorado, es cuando hay inasistencia, ¿no?, de la gente. Mucho más cuando hay un programa, y en Córdoba nos pasaba mucho que en los momentos donde quizás esperábamos una mayor asistencia, era cuando la gente justamente le surgía todas sus ocupaciones y no asistían. Pero, ¿dónde estaba puesto nuestro corazón? ¿Quizás en la asistencia de la gente o en poder conectar con la gente de la iglesia? Y creo que es muy visible en todo lo que es Hechos, cómo la iglesia dice que estaban juntos y unánimes, porque se puede estar juntos, pero no unánimes. Y quizás lo que en este tiempo, como iglesia hemos estado juntos, pero quizás no hemos estado unánimes. Quizás por eso es que se dan muchos casos de pastores que se suicidan y uno dice, ¿pero qué pasó? Quizás estábamos simplemente asistiendo, pero no estábamos conectados con lo que quizás el pastor estaba pasando. Y pasa lo mismo así como con el pastor, como con la hermanita, que quizás muchas veces hemos pasado por alto si vino o no. ¿Vino fulanita de tal? No sé, no, creo que no. O te comunicaste con X joven, ¿sabes si le pasaron? No, no sé. Y como hoy la tecnología creo que ya no nos permite dar ciertas excusas. Porque hoy, o sea, tenemos un WhatsApp al alcance de la mano. Pablo cuando le escribía, yo creo que si Pablo hubiese tenido WhatsApp, bueno, ese WhatsApp hubiese estado lleno de grupos, las diferentes iglesias, ¿no? Ese chat siempre a full, porque vemos que aún Pablo, a pesar de estar limitado por la cárcel, él nunca dejó de estar conectado con la iglesia. Su corazón seguía estando allá, por más que él estuviese preso. Y sus cartas lo demostraban, cómo él se involucraba en lo que estaba sucediendo en la iglesia. Y debemos aprender eso, porque la asistencia a nuestra iglesia no significa conexión con nuestros hermanos, con el cuerpo de Cristo. Y esta pandemia nos ha limitado, incluso hasta el poder dar abrazos. Y muchas veces uno llegaba a la iglesia y a veces hasta si llegaba medio con los cables cruzados, ni siquiera saludaba a nadie. Y ahora es como esa necesidad de poder ver a tus hermanos, de poder ver a tus amigos, de poder, o sea, darle un abrazo, ¿no? Y cómo hemos obviado todos estos detalles, que son lo que realmente hace la iglesia. El amor, el saber cómo están, el saber que en medio de esta pandemia haya gente de nuestros hermanos que esté comiendo. Porque es bueno disfrutarse un buen plato de comida, pero el saber si realmente tu hermano, el que tanto amas en el amor de Dios, pero no en el amor humano, es necesario que nuestro corazón se enfoque a lo realmente fundamental. Los templos
no son la iglesia. La iglesia somos nosotros, somos los que componemos el cuerpo. Y les digo más, la iglesia no se limita a mi iglesia, ¿no? Porque solemos hablar, bueno, en mi iglesia estamos haciendo X cosas, pero tu iglesia no se limita solamente a ustedes. Tu iglesia son la iglesia universal en el mundo. Y cuando hablo universal no me refiero específicamente a los brasileños, ¿no? Aunque sí, son nuestros hermanos y Dios nos manda a amar al mundo. Pero nuestra iglesia se transforma a la iglesia en Medio Oriente, la iglesia acá en Occidente, la iglesia en los países perseguidos. Y cuando hablamos de esto nos damos cuenta que estamos tan involucrados en las actividades de nuestra iglesia que, de hecho, hasta se ve cómo nos volvemos tan fan y tan devotos de nuestra iglesia, y hasta hemos, y cuando digo hemos me incluyo, porque hemos caído muchas veces en, bueno, esa iglesia como que no sé por qué no la cierran, porque si no va nadie, lejos de orar, Señor, manda gente, dale sabiduría a los hermanos para que puedan seguir evangelizando. De hecho, le cuento esto, hace un tiempo me pasó, y no, y en Dominicana les cuento un poco de la cultura dominicana. La cultura dominicana es muy, muy cristiana. Por lo general, en la calle, vos vas en la calle y es muy común escuchar cantantes cristianos, es muy común escuchar a personas predicando, ¿no? Y recuerdo que estaba con un amigo de Puerto Rico y veníamos en un taxi y pasamos por una esquina donde es muy común que siempre haya gente con megáfono, ¿no? Y hablando de Dios. Y recuerdo que cuando pasamos yo, en mí muy adentro, me reí por el tipo de mensaje que quizás estaba predicando. Y fue prácticamente como un cachetazo, porque Dios utilizó a este joven, dijo, Dios, dale palabra para que otros puedan conocer el Evangelio. Qué diferencia y qué contraste, porque cuando en mi corazón fue prácticamente reírme, en su corazón está, Dios, dale palabra para que otros puedan conocerte. Y nos hemos hecho muy fan de nuestra teología, ¿no? Porque ya hay diferentes teologías. Esta es la doctrina en la cual yo defiendo a muerte. Y si te tengo que matar por mi doctrina, te voy a matar. Qué contradicción, ¿no? Porque la Biblia, o sea, te habla de ser uno, del amor de Dios, de bendecir a los que te maldicen, de bendecir a tu prójimo. Qué contradicción. Y cuando este chico dijo eso, fue un cachetazo de parte de Dios, porque yo dije, Dios, realmente ayúdame a comprender cuál es tu iglesia. Y la iglesia es mucho más amplia de mi gusto, es mucho más amplia de mi lente cultural, porque cuando hablamos los latinos quizás de la iglesia en Europa, decimos, wow, esa iglesia está fría, pero es porque lo estamos viendo bajo nuestros lentes cultural. Yo cuando llegué a Dominicana decía, no, pero estos viven gritando. ¿Pero por qué? Porque culturalmente en Argentina quizás somos más pausados, más tranquilos para dar un mensaje, una reflexión, pero no significa de que la forma, la expresión corporal sea diferente a la nuestra. Y bueno, claro, hay doctrinas en las cuales se tergiversan tanto que terminan confundiendo a la gente, de eso estamos claros, ¿no? Pero creo que hay una sola misión para la iglesia y es el que seamos uno. Y esta tarde cuando hablaba con mi papá, estábamos hablando de ciertas cosas que hoy vemos dentro de la iglesia y el por qué muchas veces hoy es muy difícil que un no converso
pueda llegar a la iglesia. Y muchos nos reíamos, porque decíamos, cuando inició la pandemia dijimos, bueno, ahora sí es que va a haber un avivamiento en la iglesia, la gente se va a volver a Dios. Y la verdad es que no. La verdad es que cada día vemos una distorsión en la forma de vivir, en cómo nos acercamos a la fe, incluso hasta en el irrespeto, ¿no? Pero creo que nuestra misión como hijos es primeramente entender el tiempo y crecer bajo la circunstancia en la cual estemos viviendo. Esto no es el fin del mundo. Como veíamos, hubieron cristianos en los cuales en diferentes épocas de la historia, enfrentando persecución, enfrentando pestilencia, le pusieron el pecho a las balas. Segundo, entender la misión de la iglesia, entender dónde nuestro corazón ha estado puesto todo este tiempo, ¿no? Si tenemos que hacer un cambio, un giro de 180 grados, debemos de hacerlo, porque este es el tiempo en el cual Dios nos permitió poder vivir, transitar, crecer, compartir con nuestros hermanos, recordando que la iglesia somos cada uno desde la figura quizás, si podríamos decirlo, ¿no? Más importante, en lo cual nosotros creemos que quizás dentro de una iglesia, un pastor, profeta. Entonces, entender que la iglesia la componemos todos y que como cuerpo no podemos autoflagelarnos entre nosotros mismos. Esa es un poco la reflexión que les traigo, algo en lo cual Dios en este tiempo me ha estado, porque este es un mensaje que no es que lo estoy soltando al aire, como diciendo agárrenlo, no, es un mensaje que a mí en este tiempo Dios me ha estado confrontando y ha estado como direccionando mi corazón hacia lo que es real. ¿Sí? Así que Jairo, no sé, esto es lo que les traje. Gracias por el espacio. Qué gran mensaje, Ever. La verdad que he anotado varios puntos ahí, pero creo que de cuán acelerado hemos estado y aún así en pandemia nos ha costado bajar el ritmo, bajar un cambio, y sin embargo, bueno, no nos quedó otra, en algún momento tuvimos que frenar, y qué buena pregunta esta de en dónde estaba puesto nuestro corazón, ¿no? Porque es una pregunta que nos hace ver nuestra vida en un espejo y bueno, y ver dónde estaba también. Yo creo que este tema del tiempo, como vos decías, está muy relacionado a todo, o sea, es como que es un pilar fundamental en nuestra vida, ¿no? Y a veces uno dice, ¿en dónde invierte a veces el tiempo? Justamente anoche me compartió un hermano, y cuán cierto también palabras que me decía de no estamos acostumbrados a tener hoy en día tiempos de calidad. Y hablando de tiempos de calidad no solamente con Dios, sino hasta con nuestra propia familia, ¿no? Sí. Y sí, uno se pone a ver cómo el mundo a veces dice, no, pues yo estoy con mi familia 1 hora, pero a lo mejor está la esposa con el celular, el esposo con el celular, los hijos están en la mesa y están totalmente ausentes porque no hay comunicación, no hay miradas, y es un tiempo que lamentablemente no es de calidad. Sí. ¿Y cuántas veces nos pasa así con Dios? Cuando tenemos que pasar un tiempo orando o pasar un tiempo meditando en la palabra, y a veces vamos y abrimos la Biblia como si fuera un libro mágico y abrimos y decimos, a ver, Diosito, hablame, y abrimos la Biblia, wow, una palabrita y un versículo, esto es para mí, me voy contento, ¿viste? Y a veces lo tomamos tan a la ligera las cosas, como una simple oración donde decimos, ya está, 2 minutos, 3 minutos, 5 minutos, me cansé, ya está, cumplí. Y esto creo que se trata
como yo te digo, de seguir madurando en la intimidad. Entonces, eso creo que también ayuda a la persona a tener esos tiempos de calidad, a tener estos frenos a veces y mirar la vida y decir cómo estamos invirtiendo el tiempo, cómo estamos impactando, creo, en la vida de los demás, ¿no? Porque Sí. creo que es eso, o sea, está impactando hoy tu vida, más en estos tiempos. Entonces a veces uno dice, no he hecho nada, no he hecho nada. Este tiempo realmente, si uno se pone a pensar así, y quizás muchas respuestas sean eso, o sea, mi corazón ha estado tan lejos de Dios, mi tiempo ha sido tan desperdiciado, yo no he sido una persona que haya llevado luz al mundo, y aparece esto que decías del egoísmo, y yo creo que es tan grande el aumento que hubo del egoísmo en las personas, que creo que eso también nos alejó de muchas cosas, nos hizo perder muchas cosas, nos hizo perder muchas cosas. A veces uno le pide tanto a Dios que te dé oportunidades para salir adelante, oportunidades para crecer, y uno a lo mejor tiene, creo que, expectativa en cosas grandes, y sin embargo hay cosas detalles tan pequeños que uno los pasa desapercibidos, que son detalles que te pone Dios en el camino, y ahí ves realmente si vos estás realmente enfocado en querer crecer o en querer simplemente gloriarte a vos mismo, porque a veces pasa por eso también. Y la iglesia, creo que estos tiempos de pandemia, creo que has tenido razón en este tema de que se pensaba que quizás todo este tiempo iba a servir para que la iglesia creciera, madurara, y sin embargo creo que, como yo lo pienso y lo deben pensar muchos, y también me aferro a lo que dice la Biblia, de cómo se ha enfriado el amor. Se ha hablado mucho en estos días que hemos tenido vivos y han hablado del amor de distintas perspectivas. La verdad que es fundamental. Otra de las cosas, ¿no? Además de un tiempo de calidad, tener amor primero por uno mismo y después por el prójimo, por el que tenés al lado, por el que está sufriendo. La falta de empatía, bueno, muchas cosas. La verdad que hablaríamos toda la noche, pero realmente rescato eso último que dijiste, de que la misión es justamente entender el tiempo y crecer bajo esas circunstancias en las que estamos pasando, en las que vivimos, ¿no? Pero creo que también tenemos que ser iglesia en donde estemos. Así que Sí. gracias por el tiempo No, compartido. gracias a vos. Espero que vamos a coordinar ya después otro espacio más para que puedas compartir otro mensaje, ¿sí? Que podamos seguir hablando. Así que, Ever, querido, yo te dejo un gran abrazo. No sé si querés agregar algo más, si querés despedirte, saludar a la gente ahí que está conectada. Sí, saludar a todos, darle las gracias a los que se conectan. Esperamos de que sea un tiempo de calidad, un tiempo de invertirlo también en el cuerpo de Cristo. Y mientras hablabas de lo egoísta que hemos sido, me venía mucho a la mente de cómo hemos estado puestos en lo macro, ¿no? En lo grande. Y cómo algo tan micro, ¿no? Que hay que verlo con un telescopio. Telescopio no sé, bueno. Microscopio. Con un microscopio. Como algo tan pequeño vino a generar un cambio en el estilo de vida de muchos. Y creo que es una enseñanza también que podemos sacar de ahí. Como lo micro, lo que a veces creemos que es pequeño, que no es tan significativo, ¿no? Como un abrazo, o como escribirle a alguien, ¿cómo estás? Pero un real, ¿cómo estás? O sea, realmente estar interesado en que esa persona pueda estar bien. Y cosas que hemos tomado así como tan a la ligera, ¿no? Y que hemos creído, no, eso es un saludo a cualquiera. Sin embargo, como algo tan pequeño puede significar un cambio en un chico que quizás esté pasando por depresión, que entienda en su mente que nadie
en este tiempo está pensando en Él. Y creo que queda en cada uno de nosotros el analizarlo y ver y ser más sensible a la voz del Espíritu Santo, porque, a ver, o sea, cuando Jesús dijo, les dejo al Consolador, o sea, les dejo a la ayuda, es el Espíritu Santo y es las cosas que humanamente nosotros no podemos ver. O sea, el Espíritu Santo nos debe dar la sensibilidad y de hecho yo creo y entiendo que el Espíritu Santo constantemente quiere hablarnos en detalles, pero vivimos como tan acelerados y estos tiempos es bueno para oír la voz del Espíritu Santo, ver en qué hemos estado fallando y cómo podemos crecer. Así que ya no hablo más. Jairo, Bueno, muchas gracias por el espacio. Un nos abrazo. despedimos acá juntos y cerramos el vivo. Así que, gente, nos estamos viendo, les mandamos un abrazo grande y ya vamos a estar en próximos live ahora en esta semana.